Hola a todos, bienvenidos a Seguidores. Este es un espacio en donde me siento con seguidores de Cristo para escuchar lo que Dios ha hecho en la vida de ellos y aprender. Y hoy tengo acá a una escritora de un libro. ¿Cómo está, Becky? Todo bien, gracias a Dios. Es una bendición para mí escuchar hoy de este libro que vamos a estar hablando. Pero también tengo conmigo a Isa. ¿Cómo Hola, está, Isa? bien, todo bien. Y a mi mamá. ¿Cómo está, Hola. mami? Es una bendición que podemos hoy hablar de la vida y de las cosas que Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad? Para mí es una bendición también ver lo que Becky ha hecho. Voy a enseñar de una vez el libro. Este es el libro. Corazón, alma y mente. Becky, demasiado. Este es el resultado de mucho esfuerzo, ¿verdad? Demasiado, no puedo creerlo todavía. Ya lo veo real y no lo creo. Ahorita vamos a hablar más del libro, pero antes quisiera como empezar con la vida de ustedes, porque algo de lo que quiero aquí es que podamos conocer qué ha hecho Dios en la vida de ustedes y conocerlas. Bueno, mi mamá ya hay un episodio completo con ella y ahí pueden verlo, creo que es el episodio Tres. número 3. Tres. Gracias. Ella No la me han lo visto. perdí. No. Y creo que todos lo vimos. Sí, pero es un episodio muy bonito donde mi mamá me cuenta toda su historia. Entonces hoy vamos a hablar un poco más de la vida de Isa y de Becky, ¿verdad? También. Y que me cuenten, Becky, ¿cómo fue su infancia? ¿En qué momento usted creyó en el Señor por primera vez o escuchó de Jesús? Bueno, a la semana de haber nacido, mi mamá ya me estaba llevando a la iglesia, ¿verdad? Ok. Entonces, sí, yo crecí toda mi vida en un ambiente cristiano, ¿verdad? En cristocéntrico, ¿verdad? Siempre escuchando sobre Dios, etcétera, etcétera. Cuando era muy, muy pequeña, tomé la decisión de aceptar a Cristo, ¿verdad? Como mi Salvador. Voy a explicarlo ahora, ¿verdad? Creo que a esa edad, digo, uno tan pequeño, ¿verdad? No tiene la noción de todo lo que significa eso, ¿verdad? Eh, y entonces creo que en ese momento yo lo acepté como pensando en que quiero ir al cielo, ¿verdad? Nada más. Entonces, aunque sí tenía como mucho amor por las cosas de Dios y me encantaba, ¿verdad? Leer la Biblia y todo eso. Pero fue hasta mis 25 años que fue donde ya realmente Dios se volvió no solo mi Salvador, sino mi Señor también. Y fue gracias a una prueba que lastimosamente muchas veces pasa así, ¿verdad? Que Dios nos tiene que llevar que caigamos de rodillas, ¿verdad? O al punto más bajo en la vida para que uno realmente sea real, ¿verdad? De hecho, traje un versículo que me recordó mucho esa etapa de mi vida. Santiago. No, No. es Jeremías Ok. 29, 11 y 12, dice, bueno, no, 12. Ujú. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ujú. Y dice, y seré hallado por vosotros. Entonces creo que eso fue lo que me pasó, ¿verdad? Bueno, de hecho, en el contexto de Jeremías también es gracias a una prueba, ¿verdad? Que están pasando ellos. Y así fue en mi vida también, ¿verdad? Que hasta ese momento que pasé por la prueba, de verdad busqué a Dios, de verdad, de todo mi corazón, porque lo necesitaba, porque sí, no tenía nada más, era eso, ¿verdad? Y, y fue donde Dios me confrontó y me dijo, bueno, va a seguir viviendo Ujú. este cristianismo un poco superficial, religioso, ¿verdad? Porque Dios hasta ese momento había sido nada más como una categoría más de mi vida, tal vez como algo de los fines de semana o cuando yo lo necesitaba, ¿verdad? O Cuando... por costumbre de sus papás que la llevaban a... por Ujú, ujú. O a cultura. veces el medio social en que uno se desenvuelve en la juventud o desde la niñez porque los papás Totalmente. te guiaron a Exacto, ese porque camino. es algo, había sido Ujú. algo normal en Ujú. mi vida hasta ese momento, pero no era esa relación de amor ya Ujú. que empezó a partir de esa prueba, ¿verdad? De ese momento. Em,
También en el libro lo menciono, hay una frase que me encanta de mi escritora favorita, que bueno, ella se llama Anne Voskamp, y la frase original es en inglés, entonces voy a tratar de traducirla lo mejor posible. Si no la dice en inglés, aquí eso se nos da mucho. Pero ella dice que cuando Jesús es útil para nosotros, queremos que Él cambie nuestro mundo. Cuando es últimamente hermoso, es cuando Él cambia nuestro corazón y eso hace que cambie nuestro mundo. Entonces yo creo que hasta ese momento Dios había sido útil para mí, nada más, ¿verdad? Cuando Él lo necesitaba, para las pruebas, para aquí, allá, así. Pero no era todo, no era últimamente hermoso hasta ese punto, y ahí fue donde ya cambió mi corazón. Y ya, eventualmente, pues sí cambió mi mundo, ¿verdad? Eso está en el capítulo 4. En el capítulo 1, En el 1, ok. Sí, no me equivoco. Bueno. Sí, me encanta esa frase y me siento muy identificada. Bueno, y Isa, ¿la puedo conocer a usted también un poquito? Yo creo que nunca he hablado con usted del... Bueno, para los que están escuchando, Isa es la mamá de mi cuñado, ¿verdad? Que no es mi mamá, ¿cómo sería el asunto? No, pero Isa, ¿cómo llegó usted a los pasos del Señor? Y bueno, empezamos a visitar la iglesia cuando mi hermano, que había sido alcohólico, mi mamá sufría porque él tomaba, ¿verdad? Y ella, a pesar de que mis padres eran muy católicos, ella empezó a pedirle al Señor que no quería ver a mi hermano tomando tanto. El Señor se revela la vida de mi hermano y él se hace pastor de una iglesia pentecostal. Entonces, yo tenía 8 años y mi papá, a pesar de que él no iba a la iglesia, la que empezó primero fue mi mamá, nos dijo, bueno, decidan, o van a la católica, mi hermano, que es 3 años mayor que yo, ¿verdad? Que éramos los menores en ese momento, a la iglesia católica o a la evangélica. Y por supuesto nos llamaba más la atención, ¿verdad? Ir a la iglesia evangélica porque cantaban, jugaban, hacían de todo. Entonces por eso nosotros, sí, era más divertido y estábamos pequeños. Sí, que tal vez ahí quisiera mencionar algo. No es como que una u otra denominación tengan una... Bueno, hoy en día puede que hayan iglesias católicas que jueguen, ¿verdad? Y que hagan todo esto, pero a lo que voy es... Llegó un momento en el que una de esas le enseñó a usted realmente quién es Jesús, ¿correcto? Sí, exacto. Después de más o menos como a los 12 años, yo sufrí mucho porque mi mamá, antes de tenerme, ya sufrió un derrame, estuvo 1 año hospitalizada, varias circunstancias. Entonces yo me crié prácticamente sin el cariño, ese apego de madre, de que te haga cariño, yo no lo lograba entender. Después de los 12 años yo tomo la decisión, a pesar de que ya me había bautizado, pero en realidad ahí yo tomo la decisión de empezar a sentir que Cristo en realidad es parte de mi vida, ¿verdad? Y yo perdono a mi mamá. A partir de ese momento, yo empiezo a tener una vida diferente, ¿verdad? No solo en el Señor, sino también en mi familia. Yo empiezo a tener una mamá. Y después de ahí, el Señor se reveló a mi vida de varias formas, incluyendo en el milagro de mi hijo, que yo no podía tener bebés, y el Señor hizo esa obra en mí. Antes de Josué, yo había tenido un aborto, ¿verdad? Un aborto espontáneo, y después el Señor, como Ana, yo doblé rodillas, lloré, clamé al Señor, y el Señor me dijo, ahí está. O sea, el Señor me lo reveló en un sueño, ahí está tu hijo, pero va a ser para mí. Y hasta hoy yo puedo decir, alabo a mi Señor y doy honra y gloria, porque ahí está, mi hijo es para el Señor, su hogar es para el Señor. Y tengo un episodio con su hijo, es el número, si no me equivoco, 14 o 13, por ahí lo pueden buscar, pero con J voy a estar
hablando un poquito de la defensa de la fe. Él se abrió conmigo en eso. Es un episodio, Él es muy bueno en eso. él se memorizó demasiados temas, o bueno, no sé, él tiene una capacidad que para mí es increíble de memorización. Y estuvo hablando conmigo muchos temas en cuanto a la defensa de la fe. Entonces ahí hago de una vez promoción de ese episodio. Pero entonces, Isa, ¿qué le puede decir usted a una mamá que está pasando por un proceso de esto? Bueno, o más bien a una mujer que quiere tener un hijo y está pasando por una situación de estas. Lo primero que yo entendí era que las cosas iban a pasar si era la voluntad del Señor y en el tiempo del Señor. Cuando yo entendí esto y reposé en el Señor, ¿verdad? Después de que yo doblé rodillas, oré y lloré delante del Señor y puse mi corazón, descargué mi corazón en las manos del Señor, entendí que las cosas iban a ocurrir conforme a la voluntad de Dios y que Él quería lo mejor para mí. Entonces ahí dejé de pensar en que si estaba embarazada o no estaba embarazada, ¿verdad? Sino que yo dije, de aquí en adelante, si no estoy, lo que yo siento, el Señor lo va a sanar y lo va a llenar. Y si viene el bebé, pues es una gran bendición en mi vida, pero también es una bendición entender que Dios conforta el corazón de uno, que Dios llena la vida de uno, porque su perfecta voluntad es la que se hace en nuestras vidas, ¿verdad? Él siempre va a desear lo mejor para nosotros. Cuesta entenderlo y a veces queremos que la respuesta a todas nuestras oraciones sea sí, 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 ¿verdad? Pero Dios tiene un propósito para todo. Hay tres oraciones que mis papás, tres respuestas que mis papás me enseñaron y voy a aprovechar que aquí está mi mamá. Y es que Dios dice sí, Dios dice no y Dios dice espere, ¿verdad? Son tres formas en las que Dios nos responde. Sí, así es. Voy a empezar a hablar un poquito del libro de Becky. Yo creo que, gracias Isa, porque esta perspectiva, siempre me gusta hablar con varias personas y escuchar qué ha hecho Dios en la vida, porque son perspectivas diferentes, ¿verdad? Y esto nos hace crecer. Y al final, este libro, ¿verdad? Está hablando también de un tema muy importante que llega tanto a la vida de Isa como a la vida de Becky, y es el corazón, ¿verdad? El corazón de nosotros tenemos que entregárselo a Jesús. Mateo, voy a leer aquí Mateo 22, el versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y voy a hacer un spoiler del segundo libro que va a sacar Becky. Y el segundo... No, sí, el primer libro es de esa primera parte, ¿verdad? El corazón, alma y mente. Bueno, y el libro que ahorita está sacando, no, estoy vacilando. Pero el corazón, el alma y la mente, Becky. Qué interesante ese tema. ¿Qué la movió a hablar de este libro? Ay, bueno, todo empezó. Bueno, después de esta prueba, ¿verdad? Que les estaba contando, de este desierto que pasé, una de las cosas que pasan es que uno empieza ya a buscar más a Dios, ¿verdad? Intencionalmente. Ya uno quiere aprender más, llenarse más de Él. Bueno, ahora volviendo al libro, Becky, o para hablar un poco del libro, me gustaría aquí leer Mateo 22. Dice en el versículo 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. De eso se trata este libro. Y para hacer spoiler, el libro número 2 es del versículo que sigue. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién pide el segundo libro? Yo. No, este libro habla del primer mandamiento. Del gran mandamiento. Del gran mandamiento. El que resume toda la ley, dice la Biblia. Becky, ¿qué la movió a escribir este libro? Ok. Bueno, mi esposo y yo recién casados, estábamos llevando un discipulado de estudio bíblico con uno de los pastores, Lamar Sali, de la iglesia a la que íbamos antes. Y él nos estaba explicando el propósito
de cada individuo como iglesia local, como juntos conformamos la iglesia local, ¿verdad? Entonces, que los dos propósitos que tenemos es uno, motivar a la gran comisión y el otro, motivar al gran mandamiento, ¿verdad? A la gente a cumplirlo. En ese momento estábamos trabajando o intentando motivar a la iglesia a la gran comisión. Entonces yo decía, bueno, ya eso, check, ¿verdad? Y entonces me quedé pensando, ¿y el gran mandamiento, verdad? Entonces me puse como a investigar, a ver si habían libros o si habían estudios bíblicos de algo. En ese momento, fijo si existe, ¿verdad? Fijo si hay, pero en ese momento yo no encontré ninguno. Y entonces sentí de parte de Dios que ese era el tema que yo tenía que investigar yo, ¿verdad? ¿Cómo ves a Dios en tu libro? Como un papá, ¿cuál es la imagen esa que plasmaste aquí para que el libro diga corazón, alma y cuerpo, ser intencionales en amar, y mente, perdón, ser intencionales en amar a Dios con todo? Ay, lo veo como una relación de amor, tal vez no le puse como un rol, sino como un todo, ¿verdad? Como que abarque toda mi vida, todas las áreas de mi vida, que sea el fundamento, no que sea solo parte de, ¿verdad? Específica de algo, sino que sea todo. Sí, porque por lo general, o sea, tenemos una imagen de Dios como Dios Padre, a veces, de acuerdo a las necesidades que tenemos, ¿verdad? Pero ver a Dios como un todo es que esté ahí. Si eres una persona divorciada, es el Dios que va a consolar esa área, si no tienes padres, el Dios que va a consolar esa área. Ese es el Dios con el cual debemos ser intencionales. Me llamó mucho la atención esta parte del libro, de la portada. Es que Dios se manifiesta de diferentes maneras, ¿verdad? Y al final lo interesante es que lo llena todo. O sea, sea lo que sea que vivamos, ¿verdad? Dios está ahí llenando absolutamente todo. Y hay un pasaje, creo que está en el capítulo número 2. No puedo, qué rápido se lo leí. Que dice sí, ya lo compré en Amazon, ¿verdad? No quiero que el video o que aquí el podcast suene como que, ¿verdad? Que es publicidad pagada o lo que sea. A mí me gustó el libro, yo lo leí y qué dicha. Realmente me gustó mucho. Pero entonces quiero compartir del libro con la gente, ¿verdad? Pero ahí está el Kindle version en Amazon, pueden buscarlo. Pero hablando del capítulo 2, se menciona que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ese pasaje que habló en su vida personal, que la motivó a agregarlo al libro. Sí, bueno, es que el corazón es todo, ¿verdad? De hecho, bueno, en el libro lo van a poder leer, ¿verdad? Que en esos tiempos, específicamente en el Antiguo Testamento, se pensaba que el corazón y la mente eran lo mismo, ¿verdad? Entonces, que es la fuente de todo. Entonces, que a partir de ahí, todo lo demás va a fluir en nuestra vida. O sea, lo que metamos al corazón, todo lo que entre ahí, es lo que va a salir de nosotros. Y por algo, el gran mandamiento, por eso resume todo, ¿verdad? Resume toda la ley. Porque si Dios dice, me aman con el corazón, de ahí va a fluir todo lo demás que ustedes necesiten en esta vida. Este pasaje de Mateo, ¿verdad? Del cual se desprende este libro, tiene algo interesante, que es que resume los mandamientos en dos, ¿verdad? En la primera parte, si uno ve los mandamientos del Señor, del primer mandamiento al mandamiento número 6, son puros mandamientos en cuanto a Dios, perdón, del 1 al 4, si no me equivoco, ¿verdad? Y del 5 al 10 son mandamientos en cuanto al prójimo, ¿verdad? Entonces, de ahí en adelante vemos como el no matarás, ¿verdad? Y de ahí para atrás, los primeros mandamientos son directamente lo que Dios... Bueno, estoy hablando de los 10 mandamientos de Éxodo, ¿verdad? Sí. Pero entonces es interesante como la primera parte en la que Dios resume la Biblia es con mandamientos en cuanto a Él, en cuanto a que yo soy el único Dios, ¿verdad? No tendrás otro Dios que no sea yo, ¿verdad? Y este libro a mí me ayudó como a ver esa perspectiva
de cómo aplicar esos mandamientos. Y cómo hizo usted, Becky, como para plasmar el libro de una forma práctica. Sí, bueno, es que de eso se trata, Ajá. ¿verdad? De vivirlo. Perdón, quiero hablar de este otro libro porque me gustó mucho que en este libro hay una teoría, ¿verdad? Que es esta primera parte, y también hay una práctica, que es este otro folleto, ¿verdad? Y es un diario. Es un diario, Becky. Cuéntenos de eso. Sí, bueno, en el libro se proponen muchos hábitos, disciplinas, estrategias para la vida diaria, ¿verdad? Que a mí me han funcionado, puede ser que no le funcionen a todo el mundo, porque cada quien tiene su propia estrategia, ¿verdad? Como una relación de amistad, de pareja, de lo que sea, cada uno es diferente y es única, ¿verdad? Y así siento que somos cada uno con Dios, ¿verdad? Cada quien encuentra de acuerdo a su agenda, a su personalidad, a todo, ¿verdad? Entonces, bueno, esta fue es la que yo uso o la que me funciona a mí, tal vez le puedan funcionar a ustedes. Entonces, diseñé este diario para que fuera aún más intencional. Bueno, porque yo funciono así también, yo funciono a base de calendarios, planificadores, agendas, todo eso, ¿verdad? Necesito tenerlo todo por escrito y visual para que funcione y se haga una realidad en mi vida. Entonces, esto es como para que lleven a la práctica los hábitos y las disciplinas que se recomiendan acá. ¿Y a qué tipo de personas está dirigido este libro? Basándose en que sean cosas prácticas, ¿verdad? A todo tipo, o sea, hasta personas muy ocupadas, ¿verdad? Con un trabajo, ¿verdad? Por eso usted escoge en lo que le sirva a usted, ¿verdad? Entonces ahí se proponen diferentes de todo tipo para que usted pueda escoger. No es que tiene que hacer todo, ¿verdad? Lo que ahí se propone, si usted quisiera, genial, pero usted escoge ahí lo que más le sirva de acuerdo a su estilo de vida, de nuevo, de acuerdo a su personalidad, todo. En mi trabajo tenemos algo interesante que decimos, y es, en inglés el término es do not rely on good intentions. Eso es como no se base en buenas intenciones de la gente. Y es algo interesante porque nosotros queremos muchas veces tener una relación personal con Dios, pero no tenemos esa forma para lograr no quedarnos en una buena intención. Entonces me parece muy interesante que más que una buena intención, ahí, Becky, usted nos dio en este libro herramientas prácticas. Sí, para esa relación con Dios, llevarla a un nivel práctico, ¿verdad? Y no quedarse en la buena intención. Ahí sí, a mí me gustaría saber más de Dios. ¿Cómo? Y cómo, ¿verdad? Entonces aquí es importante entender que uno tiene que leer la Biblia todos los días. Y hay una parte de esto, ahora que lo estuve viendo, que tiene como los pasajes, algunos puntos de oración, pasajes, el pasaje que usted está leyendo, y escribir ahí un poquito cómo fue que Dios le habló. Y entonces, qué lindo que ese libro trae también una parte muy práctica que le puede ayudar a uno a no quedarse en una buena intención, ¿verdad? Nada más. ¿Cuál sería el alcance, Becky, o el impacto que usted quiere a través de este libro para las personas? Ok, sí, muy buena pregunta, ¿verdad? Sinceramente lo que quiero es eso, que aunque sea un pequeño cambio, un pequeño esfuerzo, ¿verdad? O un pequeño hábito que usted empiece a implementar en su vida, que lo acerque más a Dios, ¿verdad? Lo que sea, ¿verdad? Orar, leer la Biblia, meditar en ella, o empezar a escuchar música diferente, tal vez, a lo que usted está acostumbrado, que lo edifique más, ¿verdad? O lo que sea. Pero un paso más, ahí poco a poco, ¿verdad? De eso se trata, no se puede así todo de un solo, ¿verdad? Jamás. Pero sí, y que le den una oportunidad a Dios, que le den una oportunidad a esa relación de amor que tal vez no la han pintado súper diferente, ¿verdad? A muchos, tal vez de los que están escuchando, que ha sido muy tal vez legalista o ha sido muy religioso lo que les han, ¿verdad? Dicho. Entonces quiero como que conozcan un Dios diferente a ese que se imaginan, ¿verdad? A ese que tal vez les han predicado toda la vida, que no es así, sino que es de verdad una relación de amor. Algo personal. Ajá, y suena trillado, ¿verdad? Que siempre dicen, no es religión, es una relación, pero es cierto, ¿verdad? No son reglas, no
no son reglas que seguir, es una relación de amor, de amistad, y que cuando ya usted empieza es único para cada quien, ¿verdad? Y ahí Dios le va a ir hablando y le va a ir diciendo qué pasos dar, etcétera, pero no se preocupen por eso, o sea, nada más enfóquense en la relación con Dios y ya, como el mismo versículo lo dice, ¿verdad? Que resume todo, o sea, de ahí va a fluir todo lo y demás. está dirigido a todo tipo de población, jóvenes, adultos. Sí, tal vez niños, ¿verdad? Pero se les puede explicar tal vez de una manera... Sí, a los papás de los chiquitos. Ajá. No, bueno, y ahí hago un paréntesis porque es muy importante también la responsabilidad de los papás. Ajá. Uno muchas veces quiere ayudar a otros, Sí. pero sin tener nada que darles. Y en este libro es importante enfocarse un poquito en uno, en revisarse. Hay una guía para revisar cómo está el corazón de uno, ¿verdad? Como en cuánto dura usted haciendo qué cosas en su vida, ¿verdad? Me parece Sí, que hay correcto. o al menos en el libro se mencionaba, después no lo vi en la guía, pero sí hay está una parte aquí. así, ¿verdad? Como para Ajá. revisar cómo está el corazón. Correcto, cómo está la mente, cómo todo. Sí, ahí. aún como Ajá. padres también, ¿verdad? Así como un manual, como una guía Sí. para poderlo poner en práctica para sus hijos, para orar, ¿verdad? Cómo orar, De hecho, cómo acercarse a Dios. bueno, mi sobrina fue bastante inspiración para yo hacer esto, porque sí quería como dejar algo ahí para ella, y yo no sé, ¿verdad? Si no voy a estar aquí mañana, ¿verdad? Y que le quedara algo, ¿verdad? Que ella tal vez en el futuro, ahorita tal vez no porque está muy pequeñita, pero tal vez en el futuro, ¿verdad? Le pueda servir para empezar su relación con Dios. Así como muy, muy resumido, ¿verdad? Porque evidentemente el libro se puede poner uno a leerlo todo, pero ¿cómo define usted, Becky, corazón, cómo define alma y cómo define mente? Porque usted va en detalle con cada una de estas cosas a través del libro. Lo puedo leer porque tengo Ajá. una parte resumida Ok. acá. Que lo El digo. forro, el Antes de forro. antes de que lo lea, ¿cuál es la parte que quedó más grabada de lo que usted escribió en su vida? Porque eso no se vale leerlo. ¿Qué fue la parte que quedó más grabada? Como La enseñanza que más usted abraza del libro. eso, bueno, creo que ya lo dije, pero lo puedo repetir. Enfoquémonos en nuestra relación con Dios, nada más, no nos tenemos que preocupar de nada más. Dios, y con este libro fue una experiencia, ¿verdad? O sea, un testimonio que puedo dar. Cuando dice Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Siento que ese versículo Dios nos está tratando de decir, búsquenme a mí ante todo, antes que cualquier cosa. Yo voy a llenar por completo sus almas y de ahí los voy a preparar y los voy a guiar en esas obras que yo ya preparé para usted específicamente. Entonces, es eso, ¿verdad? Bueno, y como dice Efesios también, creo, no me acuerdo en este momento específicamente el versículo, pero que dice que ya Él preparó de antemano esas obras para que nosotros anduviésemos en ellas, ¿verdad? Y para mí este libro es una de esas obras que estoy segura que Dios planeó para mí, ¿verdad? Pero que tal vez uno dice, ¿cómo? No sé cómo hice para sacar este libro. Dios lo hizo todo, Dios ya lo tenía, ¿verdad? Hecho desde el puro inicio. Nada más fue eso, nada más tuve como que intencionalmente acercarme a buscarlo y a tener una relación con Él, y Él ya se encargó de todo. Ese es como el paso de obediencia que tenemos que dar, y Él se encarga del resto, de todos esos proyectos, de los sueños, de todo en nuestra vida. Muchos años ahí de inquietud. Sí. Pero voy a leer para que no se nos vaya la idea, aquella de... El resumen. Porque eso es como muy largo. Esa respuesta. Ay, ¿qué es esto? La página 37 es ahí. Que ya se sabe todo el libro. No, queda. No. Memoria Ok. fotogénica. Sí, no queda.
El corazón es el centro de los sentimientos y los deseos. Ujú. El alma es el ser inmortal que trasciende después de la muerte. Y la mente es donde nace el intelecto y los pensamientos. Wow. Ahora usted mencionó una escritora, Anne, Ajá, ¿verdad? Anne Boskamp. Ujú. ¿Es de alguna obra literaria de ella que usted se inspiró? Bueno, yo sé que de la Biblia primeramente, ¿verdad? De lo que Dios mostró en su corazón, ¿verdad? En obediencia, como lo dijo ahora. Pero si parte también fue de esa escritora Anne, que usted pudo inspirarse también o motivarse para escribir el libro, o de otra obra literaria. Sí, de hecho hay muchas, pero sí, Anne Boskamp es Quedaron una- ahí plasmadas, sí, digamos. Sí, hay muchas. A ella la menciono bastante, sí, sí, agarré mucho de ella. Pero hay un montón si me preguntaran por un solo libro, no puedo escoger solo uno, ¿verdad? Porque hay un montón, y de hecho también eso fue parte de lo que me motivó a escribir yo, porque, ¿verdad? Hay un montón de libros, hay un montón de mujeres que escriben un montón de cosas que me han bendecido mucho mi vida. Y entonces tal vez uno dice, ¿para qué voy a escribir otro libro si ya Beth Moore sacó un montón, ¿verdad? Ya hay el tanate de libros. Pero una de esas escritoras, ahorita no me acuerdo cuál, ella dijo, no, o sea, solo usted con su propia voz y su propia experiencia de vida puede contar, y no sabe si eso va a bendecir específicamente a alguien o va a ser desde su propia voz que esa persona lo va a necesitar, ¿verdad? Tal vez entonces, ¿verdad? Anne Boskamp o todas esas, yo no me lleguen a mí, pero otra, ¿verdad? Que escribió, sí, exacta, y sea la misma, tal vez el mismo tema, pero yo lo entendí de parte de ella y no de las otras, ¿verdad? Más famosas, Sí, o así. es la forma en la que usted expresa las palabras en el libro también, que puede que le hable directamente a alguien. impacten Entonces, a alguna todos, persona. sí, todos tenemos que compartir nuestra historia, nuestra experiencia, porque no sabemos a quién le va a llegar eso y va a ser de bendición. Y Becky, pero también yo veo este libro como una investigación suya, Sí. inicial, ¿verdad? Como al inicio querías hablar de esto, pero entonces empieza a investigar de todo el tema y a meterse cada vez más profundo en esa relación con Dios a través del corazón, del alma y de la mente. Sí, fue mucha investigación, muchos años de, bueno, y para también la pregunta de Isa, y mucha ayuda de mucha gente, ¿verdad? Que ahí los menciono, su papá fue uno, don Alex, Alberto Mena también me ayudó un montón con lo de la mente, ¿verdad? Que son ya más estudiosos tal vez, ¿verdad? Y que les pude preguntar, y juntos con la Biblia, ¿verdad? Ir buscando, ir descifrando y deconstruyendo este gran mandamiento para poderlo. Hay una deportista que se menciona en el libro. Ay, sí, Raquel, Raquel Rodríguez. ¿Ella es familiar suya? No. O, ajá. No debe No. ser compa mía. La Rodríguez soy yo. Sí, ok. Raquel es súper famosa, ¿verdad? Es futbolista nacional, internacional, y bueno, le ha ido súper bien. Y yo puedo decir que jugué fútbol con ella. Bueno, ella jugó fútbol. Ella jugó y Yo corría la bola. Yo corría detrás de la bola. No, la mayoría del tiempo estaba en banca, pero no importa. Ahí, de hecho, Rank es mucho menor que yo. Y ella, digamos, el equipo A eran como las del colegio, las mayores, que eran el que yo estaba, ¿verdad? Y ella estaba como en 6º grado y jugaba con nosotros, porque era tan buena, es tan buena todavía, ¿verdad? Que la metían a jugar así. Y sí, empezó, digo, desde chiquitita, y en ese momento que a las mujeres no se les daba mucha pelota, ¿verdad? En ese campo futbolístico. Y bueno, ha llegado muy, muy lejos, gracias a Dios. Sí, pero algo que me gusta de ella, que usted lo menciona ahí en el libro, es como ella estaba demasiado ansiosa, por decirlo así, ¿verdad? Bueno, creo que la palabra ansiosa no se usa ahí, pero como que quería llegar a ser futbolista profesional y tenía muchas dificultades. Sí. Y ella llega y empieza a enfocar su corazón en el Señor y descansar en Dios.
y como un resultado natural, ella termina siendo, ¿verdad? Una deportista después profesional. Sí, eso lo menciono por la parte de creer, ¿verdad? Que todo empieza con creer de verdad la palabra de Dios, porque podemos, ¿verdad? Y creo que me pasa mucho, y a mí me pasó, que creíamos como en un Dios muy lejano, ¿verdad? O en un ser superior ahí que nos cuida, pero no creo, o decimos, sí, yo creo en Dios, pero realmente leo la Biblia y no creo las promesas que hay en la Biblia, ¿verdad? Porque si las creyera, yo las haría lo que me piden, ¿verdad? Para que se cumplan esas promesas en mi vida. Que una de esas fue este ejemplo de Raquelita, es un Salmo 37:4, creo, que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿verdad? Y dice que la mamá le dijo eso a ella cuando ella, en una de las tantas lloradas después de un partido, ¿verdad? Porque a los hombres sí se les daba más oportunidades que a las mujeres en ese entonces, ¿verdad? Que la mamá le dijo, ¿usted de verdad cree en Dios? Si usted creyera en Dios, de verdad, entonces usted cree en ese versículo, tendría que creerlo. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Tiene que deleitarse en Jehová. Y puede ser que al deleitarse en Jehová esos anhelos se cambien, ¿verdad? Dios los alinea de manera diferente. En el caso de ella no, ¿verdad? En el caso de ella siguió y Dios le cumplió ese sueño, ¿verdad? Y ese anhelo del corazón. Pero puede ser que para nosotros cambien, ¿verdad? Esos sueños que teníamos también de chiquillos, ¿verdad? Y Dios los alinee y nuestros sueños cambien y Dios los haga, ¿verdad? De acuerdo a su voluntad. Pero sí me parece muy interesante porque es como, ok, yo creo, pero no lo suficiente como para deleitarme en Jehová tanto, ¿verdad? Porque no, mi hijo no va a hacer las peticiones de mi corazón, pero sí. No, porque algo interesante es que en el caso de ella, sí llegó a ser futbolista profesional, Sí. pero hay mucha gente que quizás quieren ser futbolistas profesionales y quiero creer que también le han creído a Dios y termina no sucediendo. De hecho, hay un episodio con un muchacho que se llama David Valiet, que va a salir pronto también, y él fue futbolista profesional en segunda división en Argentina, ¿verdad? Pero no llegó a ser futbolista de primera, ¿verdad? Entonces, algo interesante es, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero algo que usted mencionaba aquí, esas peticiones del corazón pueden cambiar cuando uno se deleita en Jehová. Ajá. Porque de repente yo estoy con un pensamiento muy humano hacia algo y quiero como, no sé, voy a poner un ejemplo con una casa. Quiero una casa, ¿verdad? Y estoy afanado por una casa, entonces yo digo, no, voy a deleitarme en Jehová y me doy cuenta que Jesús mismo no tenía dónde recostar su cabeza. Entonces termina siendo la petición de mi corazón una casa, probablemente no, ¿verdad? Cuando ya yo me enfoco. Pero qué interesante sí que entender que también cuando nos deleitamos en Jehová, Él va también a transformar nuestro corazón hacia lo que va a ser la voluntad de Él, ¿verdad? Y en poder aceptarlo. La voluntad de Dios termina siendo esa petición de mi corazón, ¿verdad? Ese sueño que eventualmente se va a cumplir porque se va a alinear con su voluntad. Becky, perdón. Dele. En algunas entrevistas a escritores les he escuchado decir que un libro es como tener un hijo, Ay, sí. ¿También ha sido eso para ti? Definitivamente, sí. Y no lo puedo creer verlo ya hecho en la realidad. Sí, esa era precisamente mi pregunta. Oh, wow, están conectadas. Vea, estamos conectadas, ¿verdad? Sí, viene un nacimiento, ¿verdad? Viene este lanzamiento. Sí. Viene un nacimiento, ¿verdad? Y en un nacimiento hay dolores de parto. Ay, sí. ¿Usted los ha sentido? Sí, Puede compartirnos, totalmente. ¿verdad? Porque debe haber a veces el enemigo, ¿verdad? Estar ahí, oposición, Claro. ¿verdad? Bueno, entonces... Y me imagino, ¿verdad? Yo no soy mamá, pero aquí las mamás presentes, me imagino, el primer bebé, ustedes no saben nada, ¿verdad? Me imagino. Y es todo un mundo nuevo que descubrir.
Y fijo, hay mucha prueba y error. Perdón, Becky, puede ser que cuando escuchen este episodio ya salió el libro, más bien, ¿verdad? Sí. Pero entonces tal vez vamos a hablar de esos dolores de parto que dijo mi mamá, de lo que sucedió cuando estuvo lanzando el libro, o cuando se iba a lanzar. Sí, sí, es un mundo nuevo que yo no sabía. Yo no soy escritora, ¿verdad? Sí, eso me llama profesión. la atención, porque de profesión eres diseñadora gráfica. Sí, entonces, bueno, tiene que haber ahí un se movimiento. se nota. Se nota. Aunque tengo entendido que hay un agradecimiento por ahí a otra persona, ¿verdad? Sí, Que te ayudó. yo, para que sepan, yo lo hice. Ok. No me puedo llevar Eso el fue crédito. como una sacudida del Espíritu Santo. No me puedo llevar el crédito de tan chido diseño que quedó. Ahora también les puedo contar esa historia, pero sí, yo no soy escritora, entonces fue todo un mundo nuevo que aprender. Una escritora costarricense me dijo que aquí en Costa Rica era demasiado complicado, que ella me recomendaba que yo lo autopublicara. No que buscar editoriales ni nada de eso, porque aquí eso es muy complicado. Entonces fue aún más difícil, ¿verdad? Porque todo lo hice casi que sola. Bueno, tuve mucha ayuda, la verdad. El hecho de ser diseñadora de profesión me ayudó un montón, ¿verdad? También siento, ¿verdad? Como que Dios ha ido planeando o capacitándome a lo largo de mi vida para este momento, para este bebé, ¿verdad? Como dicen ustedes. Con diferentes habilidades que me ha ido capacitando, preparando, ¿verdad? Como hablábamos Bueno, ahora. El segundo va a ser más fácil. Exacto, definitivamente, como las mamás. Así es. Pero sí, yo no sabía nada, no sabía cómo publicar y es todo un mundo, ¿verdad? Uno piensa que ya lo terminé de escribir y ya, ¿no? Queda Apenas toda la empezaba. autopublicación, luego queda... ahora que estoy en este momento en la promoción, publicidad, mercadeo, que es súper importante porque tanto trabajo y para que la gente no sepa que existe, Sí, ¿verdad? usted puede tener un muy buen producto, Exacto, pero tenerlo escondido. y pero entonces nadie sabe. Sí. Entonces es una parte muy importante y de mucho trabajo, de mucho tiempo también, ¿verdad? Ha sido toda una experiencia, pero yo sé que va a valer la pena, ha valido la pena, sí. Yo tengo una actividad aquí porque yo hice en redes sociales una pregunta a la gente como para ver qué querían preguntarle a Rebe. Y aquí tengo algunas preguntas de la gente, entonces voy a pedirle aquí, tal vez a mami que agarre una de estas para ver una pregunta de la gente a Becky. Ahí léala bien, espero que entiendan. Yo creo mi que letra. esta ya está. Ya la la vimos. contesté. Otra, ¿De dónde agarre. vino la inspiración? Ok, sí, ya hablamos de eso. Pero bueno. Eso es como el dilema, sí. Aunque de eso no hablamos mucho en cuanto a... Bueno, viene de la Biblia, ¿verdad? Pero... Y de algunos sí, autores. sí, ya hablamos de eso. ¿Cuál libro le inspiró a escribir? Bueno, sí, ya lo contesté La de- también. Vamos a ver. La de Anne. Sí. Y otros. Sí, es que sí, no podría escoger uno en realidad. Sí, tal vez es como un referente, ¿verdad? Como que usted diga, mira, me gusta cómo escribe esta chavala, me gusta que o este compa, ¿verdad? Escribió un libro y eso lo terminó impulsando, ¿verdad? Yo quiero, su héroe después de Topollillo, decimos aquí. Entonces, Ahora dice que el Chapulín Colorado. Cantinflas. Yo No, quiero, pero entonces, antes de no- hacer esta, quiero hacer Ajá. otra Ok, pregunta. está bien. Yo la tengo aquí apuntadita. Bueno, yo la conozco a Becky desde años, ¿verdad? Y yo sé que siempre le ha apasionado las misiones, ¿cierto? Cierto. Ok, y sé que la ama las misiones. Entonces, ¿cómo encaja este libro exactamente en la perspectiva misionera? Excelente pregunta. Bueno, para los que no saben, tal vez que nos están escuchando qué son las misiones, ¿verdad? Ajá. Es lo que hablaba al principio de la Gran Comisión, ¿verdad? De que existimos como hijos de Dios en una iglesia local para motivar al Gran Mandamiento y a la Gran Comisión, ¿verdad? Entonces, fue muy interesante porque a veces, ¿verdad? Yo que estaba metida en eso, ¿verdad? Tratando de motivar a la gente, yo decía, qué raro, ¿verdad? Porque es nuestra... fue lo que Jesús nos dejó antes de ascender al cielo, ¿verdad? Fue su último como mandamiento clarísimo que nos dejó. ¿Por qué nos cuesta tanto hacerlo? ¿Por qué nos cuesta tanto ponerlo en práctica? ¿Por qué no hacemos discípulos, verdad? En todas las naciones. Qué raro, ¿verdad? Que no lo estemos viviendo si
si Dios lo dejó tan claro? Y cuando llevé ese estudio, me di cuenta que es eso, que es esto, que es el gran mandamiento primero, ¿verdad? Es enamorarnos de Dios primero. Y como lo he dicho, y todo lo demás va a fluir. Ya después ni siquiera vamos a tener que motivar a la gente a la gran comisión, ya la van a querer hacer por automático. Y desprenderse de uno mismo. Exacto. Y que sea el Señor el que empiece a vivir en uno. Exacto, y como el mismo versículo que veíamos, Dios va a poner esos anhelos en nuestro corazón, ¿verdad? Ya cuando empezamos a deleitarnos en Él, eso, ¿verdad? Va a salir. Entonces, por eso esto es tan importante para las misiones, por eso esto es tan importante para la Gran Comisión, porque si no está esto, no lo vamos a poder hacer o no vamos a querer hacer discípulos. Y bueno, en el último capítulo del libro hablo mucho de este tema, ¿verdad? Que es como que ya pasamos por el corazón, el alma, la mente, ¿ahora qué? ¿Verdad? ¿Ahora qué sigue? Compartir de eso. Ajá. No, tal vez poniendo en perspectiva un misionero fuerte que hubo en la Biblia es Pablo. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces es muy importante en una mente de alguien que quiere compartir de Cristo o en una mente misionera, uno poder tener eso en uno, porque si no, ¿qué voy a compartir? Sí. Si yo no vivo una relación con Dios, si yo no vivo y si yo no creo en Jesús de una manera correcta, ¿cómo voy a ir yo a decirle a otra persona crea en Jesús? Seguro... Sí, porque nos cuesta despojarnos de lo que nosotros somos para que Cristo cubra todas las áreas de nuestra vida. Y por eso a veces también Él nos tiene que quebrar, ¿verdad? Nos tiene que quebrar para que Él sea todo en nosotros, para que, como decía Jeremías, ¿verdad? Para que Él llene absolutamente todo y lo busquemos de todo corazón. Y entonces así motivemos a los demás a buscarlo de todo corazón, ¿verdad? Pero primero hay que empezar uno con esa búsqueda. Hay que dejar que Dios trabaje con uno y ese ejemplo es comúnmente se dice predicar con el ejemplo, ¿verdad? Y aquí hay dos maestras en esta mesa, ¿verdad? Isa y mi mamá son maestras las dos. ¿Y qué hacen ustedes cuando le dicen, bueno, por ejemplo, cuando ustedes no tildan en la pizarra algo que están escribiendo? Los chiquillos es como teacher, ¿verdad? O niña. Le faltó, ¿verdad? Entonces, pues la gente está viendo el ejemplo. La gente quiere que usted tilde para ellos tildar. Y entonces es importante uno vivir, tener un corazón, un alma y una mente que busque a Dios con todo y después entonces compartir eso. Sí. Hey, voy con Yo otra. tenía la pregunta. Bueno, sí. Fue que me adelanté con... No, está bien. Dice, ¿en qué difiere este libro a otros? Ok, bueno, sí, que es mi voz, mi experiencia única. Y eso, ¿verdad? Que decía Joshua ahora, es muy práctico, ¿verdad? Tal vez hay muchos que son como mucha teoría, ¿verdad? Que es excelente también, pero creo que motiva a eso, a no solo que conozcamos la teoría del que es el corazón, el alma y la mente, pero sino también cómo podemos ponerlo en práctica. No es un libro de autoayuda más. No, espero que no. Es un libro de revelación de Cristo. Ojalá que sí. En tu vida. Exacto. Veamos otra pregunta aquí, escójalo usted esta vez. Vamos a ver qué sale en esta. Estas son preguntas de la gente que querían hacerle a Becky en redes sociales. Esta dice cuánto tiempo le tomó escribir el libro. Okay. Ay, muy buena pregunta, sí. Ok. En sí, escribí, ya desde el momento que me senté a escribirlo, digamos, hasta el día de hoy, 3 años. Pero desde que Dios puso esto en mi corazón, ¿verdad? Y que uno está ahí dándole vueltas y agarrando frases de aquí y de allá, o versículos o prédicas o lo que sea, unos 5 años en total. Sí, por eso ha sido mucho trabajo. Tal vez quiero aprovechar esta pregunta para contarles algo muy interesante que me pasó y que sí, porque estoy aún más segura que esto es demasiado de parte de Dios y que Dios quería que yo lo hiciera. Como parte de ese proceso, ¿verdad? Bueno, obviamente yo no tenía el hábito de sentarme a escribir, ¿verdad? Entonces por eso me costó mucho al inicio y todo. Y lo prolongué, ¿verdad? Lo alargué, así.
a principios de este año, eso que uno se pone metas, ¿verdad? Todos los años, de verdad, que quiero lograr, ¿verdad? Ya 2 años escribiendo, quiero escribir un libro. Exacto, como 3 años ya yo. Ok. Este año termino el libro, este año termino. Okay. Y como por ahí de mayo estaba en una reunión de oración con unas amigas y estábamos compartiendo peticiones y yo les dije, necesito que oren para que Dios me dé tiempo para terminar de escribir mi libro. Esa fue mi petición. Ajá. Y por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno le pide a Dios. Y sucedió algo. Y Dios me dio el tiempo. Dios me dio un receso laboral, ¿verdad? Y en ese receso laboral terminé, o sea, ya no tenía excusa, ¿verdad? Para no escribirlo. Entonces sí, lo terminé muchísimo más rápido, obviamente, ¿verdad? Y yo tenía ya muchos años de estarle pidiendo a Dios por un trabajo específico, ¿verdad? Sí. Con 3 cosas así específicas. Sí, eso lo recuerdo muy bien en la oración. Y esa fue parte del grupo de oración. Y yo, ¿verdad? Y era tal vez muy elevadas, ¿verdad? Estaba pidiendo mucho a Dios con este trabajo, ¿verdad? Sí, porque era totalmente virtual. Ajá, sí, totalmente remoto, específicamente en un área, sí. ¿Verdad? Todo parecía una oración muy soñado. Ajá, ¿verdad? Hasta mis amigas y todo el mundo me decía, usted está pidiendo mucho, o sea, eso no va a pasar, ¿verdad? Eso es imposible. Un trabajo así no existe. Y apareció. Y el día que terminé de escribir este libro, yo lo terminé como por ahí a finales de octubre, ya que yo dije, ¿verdad? Aquí, ya, así se fue. Sí, porque también... Uno puede seguir ahí eternamente. Esa oración la hicimos en la casa de Fran. Sí, una oración en parejas que nos pusieron y a mí me tocó con Rebe. Y aquí está conmigo para contar el resultado. Pero sí, ¿verdad? Porque uno puede seguir por siempre y uno como tal vez un poco perfeccionista o así, lo sigue editando y lo sigue y de fijo, ¿verdad? Hay muchas cosas que se pueden corregir, que pueden estar mejor, pero tuve que llegar a un momento de decir, bueno, ya, hasta así aquí se quedó, sí. Así se fue, porque si no, nunca lo publico. Lo mandé a la filóloga y la semana siguiente ya tenía ese trabajo que le había pedido a Dios y muchísimo mejor de lo que le había pedido a Dios. Entonces, para todos los que están escuchando, quiero decirles que esta es la señal, que si lo están escuchando, si Dios les está poniendo un proyecto en su corazón, una idea, algo que Dios quiere que ustedes hagan para Él, háganlo. O sea, háganlo. Sí, va a ser difícil, va a ser mucho trabajo. Van a venir, como dijeron aquí las madres, dolores de parto fijo. Pero Dios tiene grandes cosas con eso y al rato es ese paso de obediencia que usted necesita dar para que se cumpla lo que usted le está pidiendo a Dios. Vamos con otra pregunta. Voy aquí moviendo la tómbola virtual. No, física en realidad. Estas son las hojitas para... Pero bueno, ahí... Bueno, esta dice de qué es el libro. ¿De qué trata? Ok, creo que ya hemos hablado de eso. Vale, que traje los anteojos. Sí, gracias, Isa. Excelente. Si quiere buscar aquí otra. Vamos a ver qué sale. ¿Cómo hizo para escribir mientras trabajaba? No, ya vimos que Dios le dio la pausa laboral. Pero sí hubo un tiempo antes, sí, ¿verdad? Un tiempo antes. Sí, ¿cómo administró el tiempo? Porque que mucha gente se dedica solo a eso y se aíslan exclusivamente para escribir. No, y como les contaba, ¿verdad? Escribir es solo tal vez un 20% de todo el trabajo, o 30%, tal vez lo puedo decir así. Todo lo que ha venido después, sí, ha sido mucho trabajo. Digamos, ahora en mis horas de almuerzo, dejo ejemplares a librerías o agarro para hacer la publicidad o en las noches, ¿verdad? Sí, definitivamente hay que sacar un poco del tiempo de administrar uno, el tiempo. Y sí, no ha sido fácil, pero bueno, yo espero que ya el segundo sea más fácil. Vamos a un par de preguntitas más para ir terminando. Quedan 3 preguntas, vamos a ver si las vamos a hacer todas. Es retador. ¿Va a escribir otro libro? Bueno, sí, yo sueño que sí, pero quiero disfrutar ha sido, ¿verdad? Como hemos hablado, mucho trabajo y Dios realmente me ha hablado de que un proyecto a la vez, ¿verdad? Disfrutar mi mente
naturalmente vuela y sueña hacia allá el siguiente proyecto y el siguiente. Y sí he sentido de parte de Dios que me está diciendo como... Chica. Quédese un ratito. Ok. No, Más bien, sí. No, sí, más bien quédese un rato y disfrute de este logro y ve a ver qué sale de acá. Pero sí, ojalá que sí en el futuro sacar otro. ¿Y qué sería el tema si sale otro? No, o sea, yo sé que está diciendo que tiene que esperar y todo, pero bueno, no ha pensado en... Sí, claro. Bueno, he soñado con dos advientos. ¿Saben qué son advientos? Como Navidad. Es como ir preparándose para... Ajá. Entonces, digamos, sí, Navidad, por ejemplo, o ahora Semana Santa, digamos, que pasó, como para ir pasando como un tipo devocional para cada día, digamos, antes de la última semana de la vida de Jesús, por ejemplo, o antes del nacimiento de Jesús, o así, como para ir preparando nuestros corazones para esas dos épocas. Me ha llamado mucho la atención. Ok. Ahí viene por ahí. Y si no, ya leí la idea también Sí. del segundo mandamiento, ¿no? ¿Se recibió consejo de algún escritor? Sí, bueno, como les contaba, recibí de una que me dijo que lo autopublicara, que era como el camino más fácil tal vez, porque por editorial iba a ser muy complicado. Y ya una vez que entonces me metí a investigar sobre la autopublicación, conocí a otra escritora que gracias a ella pues se me facilitó un montón el proceso, porque me dio un poco como el paso a paso de cómo autopublicar aquí en Costa Rica. Pero sí, la experiencia de ella fue muy diferente a la mía. No sé si tal vez por la diferencia de épocas o de años que han pasado desde que ella lo publicó al mío. O yo también usé otros medios, como por ejemplo Amazon, ¿verdad? Que es todo un mundo que explorar y de posibilidades. Entonces, yo trabajo para Amazon, entonces si quiere dar un poco de publicidad. Sí, no, bueno, Amazon empezó directamente como una plataforma de libros. Entonces, hoy en día, sí, ese era el negocio original. Entonces, hoy en día, yo sé que tienen demasiada estructura y demasiadas facilidades para la gente que quiere escribir. Exacto, y ha sido increíble y me parece... ¿verdad? Chivísima, que cualquiera de cualquier parte del mundo puede comprar mi libro, que aquí yo lo escribí, ¿verdad? En Costa Rica, y que lo pueden adquirir de diferentes formatos, inclusive audible, ¿verdad? O sea, que permite todo eso. Y bueno, y el trabajo que hacen de impresión y de todo ha sido muy, muy bueno. Toda la publicidad. Yo creo que hasta le ayudan a uno a imprimir. Exacto. Y a ¿cómo se llama esta parte también? Distribuir, ¿verdad? O sea, es todo. Usted le manda el texto y ellos hacen el resto. Bueno, no tanto. O sea, yo sí lo tuve que diagramar, ¿verdad? Bueno, diseñar, obviamente, sí. Pero sí, ellos se encargan de esa logística. Sí, buenísimo. Entonces sí, ha sido una bendición. Amazon. También usted dijo, Becky, que 5 años estuvo más o menos 2, ¿verdad? Dicen que en un proceso creativo lo más difícil es el momento cero, ¿verdad? O empezar. Sí, sentarse. Duraste 2 años. Entonces, con la hoja en blanco ahí en la computadora. Wow. Viendo a ver qué escribía. Pero no, qué importante motivar también a las personas que quieren emprender un proyecto para algo que va a ser de bendición a otros, que lo hagan, ¿verdad? No esperarse esos 2 años, ¿verdad? No sabemos... bueno, no voy a poner supuestos, pero qué importante empezar, ¿verdad? Sí. Empezar. No, y como les contaba ahora, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad? Muchas bendiciones que me estaban esperando para hacer esto, ¿verdad? Que iban a venir gracias a esto y que ojalá vayan a bendecir a un montón de personas, ¿verdad? Si Dios quiere. Y que yo lo estaba trazando, ¿verdad? Yo misma por miedo. ¿Y qué la llevó del 0 a 1? ¿Recuerda algún evento así que usted dijo, no, ya me siento? Creo que fue la pandemia, ¿verdad? Porque fue en el 2020 que entonces tuvimos como más tiempo, ¿verdad? Todos. Y que también, entonces yo, bueno, ya, empiezo a escribir algo, lo que sea. Bueno, sí, escuché un consejo de una escritora que decía, nada más siéntese y escriba, lo que sea. Aunque no tenga sentido, pero empieza a escribir y de ahí sale algo, y entonces todos los días me sentaba y escribía lo que fuera y ahí lo fui corrigiendo y editando y bueno, salió esto. Becky, a mí me surge una duda. Aquí está el libro, ¿verdad? Y este otro es como un plan donde vienen como
la forma práctica del libro, ¿verdad? Sí, Lo que nos para aconseja aplicarlo. para aplicarlo. Ok, una persona que conoce de Dios puede tener esa relación con Dios quizás, o lo va a motivar más aún para eso, para poder leer la Biblia, para poder ver que Dios le habla a través de la Biblia y bueno, las cosas que dicen aquí, ¿verdad? Pero una persona que no conoce de Dios, Sí. que tal vez quizás no tenga ni siquiera una Biblia, ¿cómo poder lograr, no sé si hay algún enlace o va a haber algún enlace o algo que la pueda conectar con usted para que usted pueda ser ese instrumento en esa persona, ¿verdad? Y poder guiarle en esto, para que pueda Sí. tener este tiempo devocional, porque eso es como un devocional. Y le digo porque en mi vida, ¿verdad? Poder llegar a este paso fue bastante Sí, complicado. claro. De O sea, hecho, complicado no, fue un reto, Claro. porque no complicado, pero un reto de poder tener esa relación con Dios, el poder tomar una Biblia, leerla todos los días, ¿verdad? Y aún así todavía me reto cada día, Claro. ¿verdad? Pero una persona que no conoce de Dios, ¿cómo podría tener tal vez ese enlace con usted? de hecho, una amiga muy cercana a la cual le enseñé como una de las primeras, ¿verdad? Versiones, de las muchas versiones que he sacado de esas pruebas y errores, ¿verdad? Ella me dijo, Re, yo veo esto y para mí es demasiado intenso, o sea, es demasiado, como mucha tarea, ¿verdad? Y sí, yo no quiero que lo vean así, ¿verdad? Es como... por eso les digo, como poco a poco, ¿verdad? Un paso a la vez, ¿verdad? No tienen que cumplir todo. Esto es como una guía que propongo, que me ha servido a mí, ¿verdad? Que la quería compartir con todos, pero sí, claro, o sea, y para eso está el Instagram también, ¿verdad? Que yo Contactarse espero, con usted que y- yo espero poder ser... y Ese seguir- instrumento en esas Ajá, personas, en todas. Y ¿verdad? por ese medio seguir ayudando y e incluso dando recomendaciones que he descubierto después de escribir el libro, ¿verdad? De un montón de recursos que existen para ayudarse. Pero sí, ¿verdad? Y no lo vean como una tarea que hacer, no. Es nada más una herramienta, ¿verdad? Para ayudarles a empezar y a incursionar en esa relación y en esa aventura con Dios, pero no lo tienen que hacer, ¿verdad? O sea, es como, es una ayuda nada más y pueden, ¿verdad? Tener un día con Dios y ya después volverlo a tener dentro de un mes, ¿verdad? Como se sientan o como vayan, ¿verdad? No piensen que digamos, uy, no completé el día de ayer, no, ¿verdad? O sea, no se sientan como algo como Sí, pero- una tarea más que hacer, sino como, ay, tengo este privilegio de sentarme y pasar este tiempo con Dios, vamos a ver qué me dice Dios hoy, ¿verdad? Dejar que Dios trabaje con uno. Exacto, que sea el Espíritu Santo que trabaje y no el hecho de hacerlo como por hacerlo nada más, ¿verdad? Que eso no va a cambiar nada, en Creo realidad. que como usted decía también al principio, a medida que este libro impacte a las personas, así va a haber una relación también con el Señor, Exacto. ¿verdad? A la luz también de la Biblia. Ojalá que sí, correcto. Y muchas- Aquí estaba esta pregunta, Ah, pero faltó creo que una. sí, Ya la- no la leí todavía, pero creo que ya habló sobre esto, ¿verdad? ¿Por ¿Por qué qué lo lo escribió? escribió? Ok. Entonces, para que quede ahí, que sí se dijeron todas las preguntas de las... Sí, no, y de paso Las agradezco cosas. a las personas que tomaron el tiempo para también ahí en redes sociales Sí. escribirme algunas inquietudes. Becky, no sé si hay algo más que usted quiera compartir del libro. Yo sé que, bueno, no sé, algún otro testimonio que esté dentro del libro. Sí, o- tal vez, bueno, contarles del el que hizo la portada, ¿verdad? Que fue, era un compañero mío y fue como esa gota que derramó el vaso ya a la hora de quererlo escribir, porque mi mamá siempre me había dicho, usted tiene que escribir un libro, usted. Pero es la mamá de uno, ¿verdad? Y muchas veces uno piensa que la mamá de uno ¿verdad? Lo idealiza o piensa que uno puede lograr muchas Pero cosas ve que el tal poder vez de la no. mamá que lo terminó haciendo, ¿verdad? Qué importante Y- como papás motivar a nuestros hijos. Porque, Y ella dice que desde pequeñita yo estoy diciendo que quiero escribir un libro. Yo no me acordaba Ok, de eso, pero ok. muy, muy interesante. Fueron varias confirmaciones, ¿verdad? De parte de Dios, entre esas mi mamá. Y bueno, un día estaba almorzando en el trabajo con este compañero y yo le estaba explicando, bueno, estábamos hablando como de todo este tema, ¿verdad? Religión y todo esto de Dios. Y entonces yo
¿verdad? Él me estaba contando su experiencia, que era como algo que hablábamos ahora de, ¿verdad? Mucho legalismo, mucha religiosidad, mucho, y que por eso, ¿verdad? Él se apartó tal vez o no quiere nada, ¿verdad? ¿Verdad? No le interesa, tal vez, ¿verdad? Como acercarse, no le interesaba en ese momento. Acercarse a Dios. Acercarse a Dios. ¿Verdad? Entonces yo le contaba mi experiencia, que era muy diferente, y yo, no, pero no es así, ¿verdad? Es como hablábamos ahora, es una relación, no es religión, etc. Y entonces él me dijo, mira, que usted debería escribir un libro, me dice, porque nadie me lo ha explicado como usted me lo está explicando, manera. Y puede ser que mucha gente se esté, ¿verdad? De verdad, perdiendo de esta relación tan bonita con Dios, porque, dice, lo pintan de otra manera, ¿verdad? Uh-huh. Tal vez con todas las buenas intenciones, pero, ¿verdad? Entonces aleja tal vez a la gente. Y entonces dije, mira, sí, bueno, lo voy a hacer. ¿Verdad? Y él, cuando ya usted lo escribió, usted dijo, vea, ayúdeme con la portada. No, él mismo me dijo, y si lo hace, o sea, eso me motivó aún más, porque, ¿verdad? Como pueden ver, es muy buen diseñador. Entonces, me dice, si lo hace, yo quiero hacer la portada, me dice, para ayudarle. Está muy con linda, este proyecto. Wow. Igual ahí lo pueden buscar, pero es lindísimo. Becky, muchas gracias por este espacio, por abrir su corazón con todo esto. ¿Hay alguna pregunta más que ustedes quieren hacerle antes de cerrar? No, yo quisiera agradecerles, Sorna, por permitirme estar aquí esta noche con usted. Ha sido todo un privilegio. Igual. Y ya vio que está conmigo desde el inicio, desde las oraciones. A pesar de que la conozco hace poco tiempo, llegas muy fácil al corazón de las personas. Ojalá que sí. Sí, yo he estado conociendo a Becky hace bastante tiempo, no sé, como 20 años tal vez por ahí, sí, desde la iglesia. O sea, casi le cambiaste los pañales. De hecho, voy a contar una anécdota con Becky. Ella actuaba conmigo en un grupo de teatro. Y le tocaba darme una cachetada en la obra de teatro. Entonces, yo era mala. Sí, no, a veces aprovechaba, pero me la daba. No, y después le decía, perdón. Sí, y después llegaba a pedirme perdón. Pero qué bueno, fue demasiado bonita esa obra. Basura Urbana se llamaba. Qué buena. Sí, yo recuerdo. Era la villana. Sí. Hay que seguir en el teatro, Becky. Eso es qué chiva. El próximo sueño, el próximo proyecto. Ok, está bien. Disfruta el libro y después. Así es. No, yo quería nada más aprovechar también para motivarla, ¿verdad? Que continúe, ¿verdad? En el camino de Dios, ¿verdad? Porque desde que la conozco, desde Basura Urbana o antes, ¿verdad? Hace muchos años, yo sé quién es Becky, su corazón, ¿verdad? Ese emprendedurismo que tiene, ¿verdad? Pero sobre todo para el Señor. Entonces, quiero motivarla para que continúe y siga adelante y podamos leer no solo Corazón, Alma y Mente, sino otro libro y otro, y podamos deleitarnos, ¿verdad? Porque sabemos que de aquí viene... Y yo quiero... La esencia, que es la Biblia también, viene mucho inspiración de la Biblia, ¿verdad? Yo quiero aprovechar para decir que Franci ha sido una de esas personas que me ha motivado a continuar, ¿verdad? Cuando he estado ahí un poco descarriada o así, media perdida, ¿verdad? Y me ha regresado así, ¿verdad? Y gracias, Franci. Y hay un testimonio de Franci aquí en el libro, ¿verdad? Porque ella es una de esas personas que ¿Qué sí capítulo? Capítulo 3, el del alma. Okay. Porque sí, ella es un vivo ejemplo de cómo vivir esto, ¿verdad? Entonces, Gracias. para mí, por mí eso fue un privilegio estar ahí plasmada un pedacito. Fue un privilegio. Cuando usted me dijo, yo, wow, voy a estar en un libro. ¡Qué chiva! No, es una bendición lo que Dios está haciendo con este libro. Sí. Yo espero que lleguen muchas personas. Repito que no es Becky no me está pagando por este episodio. Yo la quise invitar, pero le he estado haciendo mucha promoción a este libro porque realmente creo que es algo que puede bendecir la vida de muchas personas. Si ustedes están escuchando y quieren ver el libro, voy a publicarlo junto con el episodio. Pueden buscarme en las redes sociales también, joshuamata.com, y desde ahí pueden llegar a este episodio y van a poder llegar al libro también. Pero bueno, espero que sea realmente de mucha bendición para la vida de todos los que lo leen. Y muchas gracias a ustedes por este episodio, por aceptar venir y tener este tiempo con Becky.
Gracias. Gracias por invitarnos. Gracias. Bueno, que Dios los bendiga. Igual.